transmutación del pensamiento. La mayoría de los fracasados lo fueron por no reforzar sus puntos débiles, corregir deficiencias, enderezar torcidas facultades, sobreponerse a las rarezas y equilibrar la mente, de modo que actualice todo su potencial. Serán los principales rasgos de la educación futura. Análogamente, muchas personas se ven conturbadas por advenedizos pensamientos de timidez, envidia, superstición y toda clase de manías, que al principio parecen inofensivas, pero que poco a poco se van apoderando de la mente, hasta que al fin resulta dificilísimo expulsarlas. Una de las más duras lecciones de experiencia es que la formación de nuestro carácter deriva de la naturaleza de nuestros pensamientos, por lo que, según la índole de los que nos sean habituales, estaremos animosos o desalentados, sanos o enfermos. Hay quienes luego de aprendida esta lección, transmutaron admirablemente su aspecto personal en poco más de un año, por la perseverancia en la rectitud del pensamiento. Su semblante, que hasta entonces habían demacrado los excesos y ensombrecido el temor y la ansiedad, fue reflejo luciente de esperanza, júbilo y gozo. Profundo conocimiento científico denotaba San Pablo al aconsejar a sus discípulos que se transformaran por la renovación de la mente. En efecto, ley de la naturaleza es el perpetuo renacimiento y la incesante restauración de nuestras fuerzas anímicas, cuya única contrariedad está en los adversos pensamientos y las discordantes actitudes mentales. La mayoría de nosotros nos hemos visto repentinamente sobrecogidos por pensamientos del todo distintos a los habituales, que han mudado por completo nuestro concepto de la vida. El reencuentro de una persona querida, la contemplación de una obra de arte, la lectura de un libro inspirador, la vista de un soberbio panorama, el nacimiento de un hijo, la colocación hallada tras largo periodo de penuria. Todo esto bastó para disipar en un momento las nubes de tristeza y convertirnos en nuevas personas. Opinan algunos que el cerebro no es susceptible de notables alteraciones, porque lo limita la ley de la herencia, y que todo cuanto nos cabe es pulirlo y afinarlo algún tanto. No obstante, abundan los ejemplos de individuos que han modificado por completo ciertas porciones de su cerebro y fortalecido las facultades congénitamente débiles o debilitadas por falta de ejercicio. Otros muchos casos hay en que facultades apenas nacientes se desarrollaron y robustecieron hasta el punto de servir de sostén al carácter. Podemos poner por caso el valor de muchas personas, luego victoriosas, carecieron al comienzo de su vida con amenaza de estropear su porvenir. Pero el cuidado de los padres y la inteligente solicitud de los maestros fueron desenvolviendo gradualmente aquella cualidad, infundiéndoles confianza en sí mismos por medio del relato de heroicas proezas y por la insistente sugestión de que el temor es el vicio negativamente opuesto a la valentía. En los primeros tiempos de la raza, el cerebro humano era de constitución muy rudimentaria, pues solo había de servir de instrumento al instinto de conservación, en sus dos modalidades de proteger y sustentar la vida puramente animal. Poco a poco sintió la humanidad los elevados estímulos de la vida intelectual, y para responder a ellos, fue preciso que el cerebro complicase su constitución como instrumento de múltiples registros. Cada nueva exigencia de la civilización excita el funcionalismo cerebral en el sentido de satisfacer intelectualmente la exigencia, desarrollando facultades a propósito para el nuevo servicio, análogamente a como el organismo físico de las personas y animales se va modificando hasta adaptarse a las condiciones del ambiente. El cerebro también se modifica de manera de adaptarse al ambiente mental,
para satisfacer las nuevas necesidades intelectuales que la evolución despierta, y nuevas células aparecen en su tejido, aparte del mayor vigor de las ya existentes. El profesor Elmes Gates experimentó en perros amaestrados al efecto la educación de los sentidos de la vista y oído, mientras que otros cachorros de la misma cría, por falta de adiestramiento, quedaron en evidente inferioridad. Los fisiólogos reconocen que el cerebro se modifica según sus condiciones de actividad. Así, el cerebro de una persona que lleve la agitada y violenta vida de las urbes populares será de calidad muy distinta a la del tranquilo y apacible granjero. La multiplicidad de atenciones a la que ha de convertirse la mente en el tráfago ciudadano vigoriza las correspondientes células cerebrales, que se atrofian en individuos cuyo género de vida no requiere su actividad. El habitante de la ciudad es más rápido en el pensamiento y más agudo en la percepción, a causa del ejercicio cerebral a que le someten las exigencias del medio. Por otra parte, cada profesión despierta y robustece determinadas cualidades, y en consecuencia, las células cerebrales que de instrumento funcional le sirven. Por lo que, según aumentan el comercio y la industria con sus diversas especialidades, va adquiriendo el cerebro la nueva complexión a ellas adecuada. Por ejemplo, el sacerdote cuya mente atiende con preferencia a lo espiritual y divino, desenvuelve características cerebrales muy distintas del abogado, comerciante o arquitecto. Fácil es distinguir entre el que toda su vida se ha ocupado en empeños intelectuales y el que empleó toda su actividad en negocios mercantiles. El comerciante tendrá más vivas y despiertas la sagacidad, la previsión, la astucia y la metodicidad. El gobernante robustecerá extraordinariamente las cualidades de iniciativa, dominio, don de gentes y penetración. Un niño nacido y criado en un mísero villorio podrá tener natural aptitud para determinado empleo de su actividad, pero si no se pone en contacto con circunstancias que estimulen sus personales anhelos, no desenvolverá la facultad de realizar grandes cosas, mientras que, si se establece en un mejor ambiente y lo rodea una atmósfera de excitación y estímulo, se modificará notablemente su estructura cerebral. Ejemplo de ellos nos dan muchos jóvenes que, venidos de estos sitios, se afinaron y pulieron de cuerpo y mente al influjo de otros cerebros, por el trato con compañeros cuyas generosas insinuaciones despertaron cualidades que de otro modo hubieran quedado indefinidamente aletargadas. Suele ocurrir que el cambio de residencia, ocupación y género de vida revela talentos y aptitudes cuya posesión desconocía el mismo interesado por falta de favorable coyuntura para manifestarse. Todavía está en mantillas el conocimiento de las posibilidades del cerebro, de sus modificaciones y de la positiva influencia que, como órgano de la mente, ejerce en la contextura corporal del individuo. Cuando se descubran estos secretos fisiológicos, avanzará gran trecho la psicofísica y se renovarán por completo los métodos y procedimientos de educación. El estudio frenológico del cerebro será de mucha utilidad para que los padres y maestros del porvenir robustezcan las facultades débiles de sus hijos y discípulos. El difunto profesor James, de la Universidad de Harvard, afirmaba que todo pensamiento, aun el más leve, influye beneficiosa o perjudicialmente, según su buena o mala índole, en la estructura del cerebro. La repetición de un mismo pensamiento acaba por establecer un hábito, que luego de contraído, resulta muy difícil de extirpar. Así, la insistencia en los pensamientos de odio, envidia, celos y rencor transmutarán el carácter amable en aborrecible y el dulce en agrio. Parece como si la repetición del pensamiento abriera en el tejido nervioso un surco, de la propia suerte que el agua corriente abre cauce en el suelo, por lo que es preciso variar la dirección del pensamiento en el sentido recto,
para establecer nuevos hábitos y renovar el carácter. El mejor ejercicio en este caso será concentrar el pensamiento en la facultad que necesitamos vigorizar, y con ello robusteceremos las respectivas células cerebrales. Así, el continuado pensamiento de confianza afirmará esta facultad si está debilitada por la incertidumbre y la duda. De la propia suerte, los tímidos y vacilantes han de adoptar la disposición mental de valor y decisión, con el pleno convencimiento de que son capaces de prudentes, firmes y definitivas decisiones. Nadie ha de pensar que es irresistiblemente débil. La ciencia de la gimnasia cerebral nos enseña a prevenir o eliminar rarezas y excentricidades, así como también nos permitirá vigorizar los puntos flacos que tanto entorpecen nuestra acción. Sabremos entonces que el equilibrado robustecimiento del cerebro acrecienta su poder, pues no está de acuerdo con los principios científicos vigorizar determinadas facultades a expensas de otras, no menos importantes. La educación unilateral y fragmentaria es uno de los mayores azotes de la cultura humana y una continua amenaza a la salud de cuerpo y mente. No tan solo podemos robustecer las facultades débiles, sino también intensificar las ya vigorizadas por medio de la autosugestión, pues todas ellas son notablemente susceptibles de acrecentar su eficacia y muchas veces queda latente su poder hasta que alguna circunstancia eventual lo manifiesta y actualiza. Hay quienes parecen cobardes y sufren humillaciones por desconocimiento de su verdadera valía y falta de ocasión propicia para manifestarla. Cada cual amolda su carácter a las aspiraciones de su alma. Noble y magnánimo será quien firmemente anhele serlo, pues el pensamiento dominante acaba por regular nuestras acciones. Aunque muchos se figuran que sus actitudes o talentos son herencia recibida, que pueden mejorar, pero no a crecer, lo cierto es que las facultades mentales son susceptibles de intensificación y ampliación por medio del ordenado ejercicio del pensamiento. Según este principio, es posible extirpar las malas inclinaciones, a pesar de los obstáculos que opone la herencia, y transmutar los vicios en virtudes. La persona no ha sido formada para expresar tan solo una fracción, sino la totalidad de su ser, y así hemos de considerar como desequilibrados y anormales, desde el punto de vista de la perfectibilidad, a la mayoría de las personas de la actual etapa de evolución. Lo peor que puede hacer una persona es empeñarse en extirpar de raíz una inclinación viciosa o sobreponerse a una deficiencia sin más armas que la terquedad. Por el contrario, para salir victoriosos en tal empeño, es preciso proceder de soslayo, fomentando la virtud opuesta, pues de este modo irá muriendo el vicio que nos aprisiona. Se ha de matar lo negativo vivificando lo positivo. Los anhelos generosos y las aspiraciones elevadas son el más eficaz antídoto contra la ponzoña de las viciosas inclinaciones que deseamos eliminar. Una vez establecida la costumbre de obrar siempre con la mira puesta en altos ideales, desecharemos con repugnancia los hábitos viciosos, que morirán por consunción. Solo medra en nosotros aquello que nutrimos y alimentamos, y el mejor medio de matar los malos instintos es dejarlos morir de inanición. Ya nadie sostiene que el erróneo criterio de que las facultades y potencias mentales y rasgos característicos del niño no son susceptibles de modificación. Los juegos escolares de finalidad educativa constituyen muchísimo a la enmienda y mejora del carácter, pues, según demuestra la experiencia, en los juegos que tienen por objetivo fomentar el valor personal, los niños tímidos, recelosos, retraídos y desconfiados van transmutando poco a poco estas negativas cualidades en virtudes opuestas. Los juegos que se basan en la esencial condición del júbilo influyen notablemente en los niños de carácter triste y melancólico, o que no encuentran motivos de alegría en el hogar doméstico.
La expresión y aspecto de estos niños se transmutan radicalmente en sentido placentero por la bienhechora influencia que en su mente y ánimo ejercen los juegos jubilosos. Hemos de tener mucho cuidado en no menospreciar a nadie por excentricidades, vicios o flaquezas, porque quienes lo sufren están más necesitados de suave reconvención y auxilio que les aliente, que de presión que los deprima. Si una muchacha no es tan agraciada y hermosa como sus compañeras, en vez de estar echándole continuamente en cara la fealdad de su rostro, hemos de enseñarle a sostener el pensamiento en el ideal de belleza, para que su buen corazón y hermoso sentimiento suplan con ventaja aquel defecto físico y acaben por dar gracia a su semblante, dulzura a su mirada y suavidad a su voz. Hemos de representarle que la belleza del alma es incomparablemente superior a la del cuerpo, y que, empleándose en meritorias obras de provecho para el prójimo, puede, con la distinción de sus modales, la afabilidad de su trato y la elegancia de su porte, granjearse tan hondas simpatías que nadie repare en la incorrección de sus rasgos fisonómicos. Hay quienes de tal manera son esclavos de la ignorancia, la superstición, el temor y la ansiedad, que sus cerebros apenas pueden actualizar la 10ª parte de su potencia creadora y no saben lo que significa la completa liberación. Sus mentes están cohibidas por el odio, la envidia, la lujuria y otras indominadas pasiones que tuercen la dirección del pensamiento. Sin embargo, no le será difícil remediar este mal a quien comprenda la ley que preside la formación del hábito por virtud de las fuerzas mentales. Todo consiste en invertir el sentimiento del movimiento psíquico. Pongamos por caso el de un temperamento irascible, fácilmente dominable si logramos suprimir el combustible que alimenta el fuego de la ira. Cuando la sangre se nos sube a la cabeza, echamos todavía más leña con palabras coléricas, ademanes descompuestos, voces roncas y roturas de espejos y cachorros. Pero aplacaríamos la ira como el chorro de agua apaga una hoguera, si le quitáramos combustible por medio de pensamientos de amor, compasión y benevolencia, que dieran forma práctica a la filosofía cuyo fundamental apotegma es: haz a los demás lo que para ti quisieras. Quien así proceda, se sorprenderá de ver cuán fácilmente apagarán el fuego de la ira las frescas y cristalinas aguas de la paciencia. De esta suerte, en vez de consumir estérilmente nuestras energías y abrasar nuestra vitalidad, inundará todo nuestro ser una corriente de benevolencia que nos pondrá en paz con todo el mundo. Padres, maestros y pedagogos echan de ver la poderosísima influencia de sus pensamientos y acciones en la mente y ánimo, y por lo tanto, en la conducta de sus hijos, discípulos y educandos, hasta el punto de que las cualidades y virtudes más prontamente educidas son aquellas cuyo ejemplo les dan personalmente los mayores. El educando siente, por decirlo así, el pensamiento del educador. Si es alentador y de auxilio, fomentará en el grado de su intensidad las buenas cualidades, al paso que, en el mismo grado, debilite los defectos. Pero si por el contrario, el pensamiento del educador se detiene en los vicios y malas cualidades del educando, no logrará extirparlos, y en cambio dejará latentes las virtudes. Lo mismo ocurre en la autoeducación. Si siempre estamos pensando en nuestros defectos para lamentarnos de ellos, sin fomentar las virtudes opuestas, nada adelantaremos en el camino de perfección. Mas si, por el contrario, forjamos en la mente la representación de una persona ideal, que sirva de modelo a nuestros pensamientos, palabras y obras, favoreceremos entonces nuestro enaltecimiento. Muchos ganaríamos si en nosotros y en los demás viésemos, a través de las bajezas y egoísmos de la personalidad material, las altezas y abnegaciones de la individualidad formada a imagen y semejanza de Dios,
La razón de que sacerdotes y misioneros en el ejercicio de su apostolado hayan conseguido numerosas conversiones y enmiendas de vida y conducta estriba en que siempre miraron el aspecto luminoso de las gentes, seguros de que aún para el pecador más empedernido habían esperanzas de redención. Por ayecta que parezca una persona, veían brillar en su interior la divina luz del alma. Nadie puede ayudar eficazmente a otro si de antemano lo considera incapaz o incorregible. En cambio, cabe lograr de él o de ella cuanto permitan las posibilidades que le descubramos si le infundimos confianza en sí mismo. El gran secreto de la maravillosa influencia de Philippe Brooks en las gentes que habían perdido dignidad y vergüenza estaba en representarles la imagen de lo que hubieran llegado a ser bien encaminados. En la representación despertaba en ellos la esperanza y les infundía alientos, pues, como decía muy bien, no hay hombre que persista voluntariamente en el mal, cuando conoce las ventajas del bien. Sabido es que el mundo ha progresado admirablemente en el orden material, gracias a la evolución del pensamiento científico, que ha permitido que la humanidad utilice más provechosamente las fuerzas naturales. Pero apenas hemos adelantado un paso en la delicada ciencia de nutrir, robustecer y renovar la mente como medio eficacísimo de formar y construir el carácter y mejorar la vida. Los médicos del porvenir serán a la par psicólogos consumados y educadores de las personas, porque les enseñarán a pensar con rectitud, explicándoles que de los buenos pensamientos deriva la buena conducta y que las condiciones fisiológicas son reflejo de las acciones morales presentes y pasadas, y que por la transmutación del pensamiento es posible mejorar la conducta. Renovada la mente, queda renovada la humanidad. Valor y autosugestión. Nuestras facultades se vigorizan en proporción a la intensidad de nuestros pensamientos y anhelos. Únicamente queda vencido quien capitula con la adversidad. Pensad siempre en la superioridad y seréis superiores. Muchas personas de verdadero mérito personal no llegan a cumplir obra notable en toda su vida, porque les amedrenta la perspectiva del fracaso y pintan en su mente el cuadro de humillaciones y sufrimientos que le seguirán. Lo peor que le puede ocurrir a un hombre o una mujer es que se le meta en la cabeza la preocupación de haber nacido con mala estrella y que tiene en su contra el destino. Sin embargo, en nuestra mente está nuestro destino, cuyos dueños en realidad somos. Mientras unos se quejan de la hostilidad del ambiente y de lo adverso de las circunstancias que les niegan toda oportunidad de acción positiva, otros prosperan y triunfan en las mismas condiciones y dejan sentir su influencia en la sociedad. ¿Qué remedio queda a la persona convencida de que nació para el fracaso? Tan imposible es derivar el éxito de pensamientos recelosos como pedir rosas al cardo. Quien mucho piensa en el fracaso, la miseria y la pobreza, graba, por decirlo así, estas ideas en la intimidad de su conciencia y engendra con ello condiciones hostiles al cumplimiento de su propósito. Solemos achacar a la suerte y al destino lo que en gran parte es resultado de nuestra mente. Nos codeamos con personas que sin vigoroso talento ni muy amplia cultura han prosperado fabulosamente, mientras que otras, con en apariencia superiores cualidades, quedaron postergadas o fracasaron en su intento. Potente magia y energía creadora entraña el esfuerzo para llegar a ser lo que se quiere ser y en asumir el carácter y las cualidades apetecidas. Quien anhele conservar la salud no ha de pensar en nada que pueda quebrantarla, sino creerse siempre bueno y sano de cuerpo, porque esta actitud mental determinará saludables condiciones de vida.
Quien ansíe ser valeroso, ha de pensar constantemente en que a nada teme, ni nada le sumirá en la cobardía. Los recelosos y desconfiados han de advertir que en sí mismos están las causas de su flaqueza, pues las personas en quienes desconfían y recelan están demasiado preocupadas en sus asuntos para hostilizarlos sin fundamento, y por lo tanto harán bien en desechar desconfianzas y recelos para seguir rectamente su camino. Si padres y maestros deprimen de común acuerdo el ánimo de un muchacho, llamándole a todas horas estúpido, no ha de resignarse cobardemente a la opinión de quienes así le juzgan, sino invalidarla con el pensamiento de que en este mundo ha de servir para algo que ni padres ni maestros lograron descubrir en él, pero que con fuerza de voluntad ha de educir por sí mismo para demostrar a los vituperadores que es capaz de hacer cuanto hagan los demás. La autosugestión es una fuerza valiosísima para formar el carácter y dirigir la conducta, cuyo contraste efectúan sigilosamente nuestros amigos y conocidos cada vez que nos encuentran y con nosotros se relacionan. Al observar si hemos mejorado o empeorado desde la última entrevista. Así es, que si nos ven más resueltos, animosos, confiados y varoniles, nos juzgarán capaces de ser algo en el mundo. El fracaso y la miseria son para quienes no han echado de ver todavía a cuánto alcanzan las potencias latentes en su verdadera y superior naturaleza, pero nunca para la persona consciente de su propio valer. Todo joven ha de tener la seguridad de que el mundo le reserva un lugar honroso y ha de prepararse para ocuparlo dignamente, sin pensar jamás en que ha de quedar postergado, pues todo efecto real o negativo tiene su correspondiente causa en el estado mental. El pensamiento es una fuerza que, bien dirigida y aplicada, establece condiciones favorables, pero en caso contrario, adversas. No obstante, su incoercible sutilidad son estas fuerzas lo suficientemente agudas para cincelar, pulir, limar, bruñir y ajustar continuamente nuestro carácter. Nadie escapa a la acción de su pensamiento. Todos somos tales como nuestro pensamiento es. Según dice un filósofo, el meollo de todo deber humano está en la pureza y rectitud de la mente. Lo mismo enseñó antes el apóstol San Pablo, al afirmar que los buenos pensamientos tienen sobrada eficacia para rehacer el carácter y mejorar la vida, por lo que siempre hemos de pensar en lo verdadero, honesto, justo, amable, puro y virtuoso. Nos dice San Pablo que pensemos siempre en estas cosas, no con la fugacidad del agua al pasar por un sedazo, sino deteniendo nuestro pensamiento en ellas mediante la meditación y la contemplación, hasta que, asimiladas a nuestra conducta, se concreten en costumbre y gobiernen la vida. Por el contrario, los malignos pensamientos de impureza, odio, venganza, discordia, envidia y demás pasiones malean el carácter, pervierten la conducta y desmoralizan la vida. El pensamiento delictuoso engendra al criminal. El pensamiento torpe engendra al libertino. Nadie puede sustraerse a sí mismo doquiera esté y doquiera vaya. Siempre nos veremos circuidos de nuestro horizonte mental, asediados por nuestros ideales y bajo el influjo de la autosugestión. Si mis pensamientos son ruines, viviré en un mundo ruin. Si mi mente se coloca en actitud sórdida, fría y antipática, me incapacitaré para gozar del más amplio y dilatado mundo en que otros vivan, porque la mezquinidad de mi esfera mental no podrá establecer contacto con él. Si mi conducta es vil y despreciable, quedaré encerrado en el antagonismo horizonte de mis viles y despreciables pensamientos. La persona de viciosas costumbres que mira el mundo tras las rejas del calabozo en que le han preso sus malos pensamientos,
No puede quejarse de la soledad y miseria en que se ve, porque su propia voluntad echó el cerrojo de la celda. Pero si bien no podemos sustraernos a nuestra atmósfera mental, podemos transmutarla si logramos alterar la índole y calidad de nuestros pensamientos y, por consiguiente, nuestra actitud mental respecto de la vida. Es ya una verdad científicamente demostrada que las víctimas de hábitos viciosos acabarían por redimirse de su vergonzosa esclavitud si se lograse evitar que pensasen en su vicio dominante. ¿Cómo es posible que podamos desplegar todas nuestras fuerzas cuando el temor, la ansiedad, el tedio, el desaliento y la melancolía consumen inútilmente las 3/4 partes de nuestra energía mental? Es preciso limpiar la mente de enemigos, so pena de que nos roben vitalidad y energía. Uno de los mayores enemigos de la dicha humana es el rencoroso sentimiento de venganza, que muchas veces no se funda en razón alguna, sino en meras sospechas o recelos de haber recibido agravios de quien, por lo mismo, miramos como encarnizado adversario, al que es preciso aniquilar. Al principio no eran acaso tan hostiles los intentos, pero el sentimiento de venganza que el rencoroso albergó en su mente fue creciendo hasta desbordarse y estallar en sangriento crimen. Por imposible que parezca, no cabe dudar de la primordial valía del pensamiento rectamente aplicado para acrecentar nuestra eficacia. Aunque la mayoría de las personas obren por rutina, sin detenerse a pensar en lo que hacen, debemos sobreponernos a su vulgar nivel y proceder conforme a la ley moral, cuyos preceptos nos dicta la voz de la conciencia cuando queremos escucharla. Si alguna vez nos encontramos en siniestra disposición o atormentados por algún mal pensamiento que perturbe nuestra mente y nos impida trabajar con serenidad, lo mejor será que suspendamos la tarea y nos concentremos por algún rato en nuestro interior para contemplar las bellas, sonrientes y placenteras imágenes mentales que con esfuerzo de voluntad nos forjemos, de suerte que desvanezcan las contrarias y mantengan a tono nuestro instrumento mental. Otra regla excelente de conducta es no dar a las menudencias y fruslerías la importancia que en sí no tienen, porque la vida es demasiado seria para consentir que las contingencias de escasa monta nos atribulen y quebranten nuestro equilibrio mental. La verdad es que, aunque la humanidad, cuyo altísimo destino es dominar las fuerzas del universo, no le cuadra descomponerse ni sulfurarse por tonterías que no valen la pena, solemos a veces intensificarlas con nuestras interperancias y arrebatos, hasta el extremo de provocar dolorosas consecuencias. Hemos de refrenar los impulsos de ira, cólera o indignación en cuestiones subalternas que no menoscaben la integridad moral de nuestra conducta, recurriendo en tales casos como soberano remedio a la interrupción de la labor que tengamos entre manos, a fin de que el reposo al aire libre apacigüe el ánimo y nos permita volver al trabajo con entereza de la persona dueña de sí misma. Entonces, veréis que no es tiempo perdido el empleado en recobrar el equilibrio y reponer vuestra armonía mental, de forma que os permita acometer con éxito lo que antes os pareció imposible. Entonces veréis que no es tiempo perdido el empleado en recobrar el equilibrio y reponer vuestra armonía mental, de forma que os permita acometer con éxito lo que antes os pareció imposible. El mejor medio de actualizar eficazmente nuestras buenas cualidades es representárnoslas de continuo como si ya las tuviéramos del todo vigorizadas y tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a un hijo nuestro, de quien esperamos grandes cosas. Siempre que comencemos alguna obra o acometamos alguna cosa importante para nosotros, hemos de resolvernos a cumplirla lo mejor que podamos, sin retroceder por muy formidables que al principio nos parezcan los obstáculos. En estos casos, conviene valernos de la autosugestión, repitiendo frases de aliento, máximas célebres, sentencias famosas, proverbios morales y trozos poéticos que influirán en nuestro ánimo
con toda la energía espiritual que entrañan sus palabras. Pero lo más notable y de mayor eficacia en el procedimiento autosugestivo es conversar con nosotros mismos, entablar un soliloquio con nuestra conciencia y examinar detenidamente nuestra conducta para recriminarnos los defectos con el firme propósito de enmendarlos, de modo que, por alquimia espiritual, se transmuten en virtudes. Cuando advirtamos que no cumplimos estrictamente con nuestro deber, que hemos cometido algún error o torpeza en el trato con los demás, que nuestro ánimo decae y nuestra voluntad desmaya a los embates de adversas circunstancias, nos será muy provechoso explorar nuestro interior y reprendernos como lo haría el más severo censor. Después de execrar nuestra mala conducta, hemos de resolvernos a su enmienda y mejora, restableciendo desde luego en toda su fuerza y vigor los ideales que perseguíamos antes del desaliento o de la caída, prometiendo vigilarnos en lo sucesivo muy de cerca y orar en el secreto de nuestra conciencia para no ceder de nuevo a la tentación. Hemos de sugerirnos, por otra parte, el convencimiento de que somos capaces de obrar mucho mejor que hasta entonces, y de cumplir nuestros cotidianos deberes con tal firmeza que, al llegar la noche, sintamos la conciencia más tranquila que nunca. Alentémonos con la esperanza de redención, sacudamos las telarañas de la mente y limpiemos el polvo del cerebro para que en nuestros pensamientos no haya ni una mota de impureza y livianidad. Arrostremos cuantas responsabilidades nos salgan al paso, pues, por muy difíciles que sean, nos servirán de ejercicio para robustecer nuestras facultades y acrecentar nuestra valía. No esquivemos nada de cuanto puede intensificar nuestras fuerzas. La dilatada práctica de esta autosugestión nos permitirá obrar maravillas, como las obraron tantos hombres y mujeres ilustres, que nacidos en pobre cuna y sin valores en su juventud, lucharon denodadamente para hacerse grandes, en el recto y completo significado de la palabra, logrando decisiva victoria. Hemos de rechazar para siempre a los enemigos de nuestra dicha, prosperidad, salud y bienestar, que durante tanto tiempo nos ataron con las cadenas del temor, de la ansiedad y el pesimismo. El miedo es propio de chiquillos y de cobardes, no de personas enteras y animosas. Así, en cuanto nos asalten temerosos pensamientos con amenaza de infundir pavor en nuestro ánimo y sembrar el pánico en nuestra mente, invirtamos al punto nuestra actitud, de suerte que nos representemos sucesos favorables y nos tranquilice la seguridad del éxito. No son la suerte ni el destino los elementos que encumbran a unos y hunden a otros. Como dice Shakespeare, el porvenir del hombre no está en las estrellas, sino en su voluntad. Únicamente queda vencido quien consiente que le venzan. Es inferior quien por tal se confiesa y resignadamente toma posiciones de inferioridad, creído de que las altas acciones están guardadas para otros. Insensato es el que así procede, porque el mundo se entrega al vencedor, y cuanto de bueno hay en él, pertenece a quien con firme propósito y tenaz determinación lo conquistan. No hay potestad alguna que distribuya los bienes entre unos cuantos privilegiados, y los sustraiga a la legítima ambición de los que se ven con fuerzas para ganarlos. La persona que consiga henchir su mente de pensamientos placenteros, alentadores, jubilosos y optimistas, resolverá uno de los más intrincados problemas de la vida.